Gracias. Ya está, Juan. Ok. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces con esta nuestra conferencia del día de hoy, que como saben, pues se trata de la conferencia que dictará el doctor José Antonio Arbizu Valencia de la Universidad Autónoma de Querétaro, que se titula Estética en Tomás de Aquino y que forma parte de este Seminario Internacional 2025 que que hemos organizado desde la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y con el apoyo del doctor Juan Carlos Moreno y otros colegas, esto para hacer un homenaje a la Quinate, al doctor Angélico, y pues el día de hoy nos acompaña el doctor José Antonio Arbizu. No sé, no ubico a todos los que nos acompañan, si lo conocen o no, pero vamos que el doctor José Antonio Arbizu ha sido profesor de la Facultad de Filosofía, de la licenciatura en Filosofía específicamente de esta universidad durante ya bastantes años. Ha colaborado con las facultades de arte, las facultades de ingeniería y algunos otros espacios. Fue profesor y coordinador, fundador de las licenciaturas en gastronomía y de humanidades y producción de imágenes. Estudió la licenciatura en la Universidad Pontificia de México, se doctoró al final por la Universidad de Guanajuato, aunque sus estudios fueron en Zacatecas, etcétera. Un profesor muy querido, también un amigo, y pues le agradezco mucho que nos acompañe el día de hoy, doctor Arbizu, y pues le cedo la palabra para que pues nos comparta lo que ha preparado para nosotros. Sí, como no, muchas gracias por la invitación, por la amable invitación y por la retadora invitación también. Habría que decirlo que tratar de exponer esto, que no es precisamente un asunto muy trabajado sobre este autor, que es la estética, eh, pues es efectivamente algo desafiante y por más que uno se haya metido y tenga años en el asunto, tanto de la estética como de la filosofía medieval, pues no deja de representar muchos escollos y algunas dificultades serias, para no decir alguna imprecisión o tener que acotar un montón de cosas al respecto. Entonces, lo que voy a presentarles, espero que les represente también una iniciativa, un bosquejo, un poco a salto de mata, como dicen, con algunos atajos y con algunas zancadas que tendré que tomar por razones un tanto obvias y que yo quisiera se pudiera entender como eso, como una introducción eh, no obvia, eso sí espero que no resulte algo que pues de un clic en el internet pueda salir todo esto, no va a salir, es bastante demandante y requiere una capacidad, digamos, de infiltrarnos en algunos vericuetos de la obra, de los comentaristas a la obra, de las publicaciones, no todas accesibles, de Tomás de Aquino, que pudieran significarnos eh, el abordaje lo más directo posible de estas cuestiones. Por lo mismo voy a comenzar con... Ay, permítame. Si hay torpezas en la cuestión técnica, son atribuibles a mí, no a nuestros amables ayudantes. Bueno, yo quisiera comenzar con tres, cuatro expertos que de la época medieval, de la obra de Tomás, e interesados además por las cuestiones del arte y de la estética. El primero sería sin duda Jacques Maritain, quien en esta fecha que les pongo allí, 1920, publica Arte y Escolástica, con una aclaración interesantísima, ¿no? Eh, no hay un solo autor en este periodo que haya escrito algo así como filosofía del arte. Entonces, ya de entrada tenemos este escollo, una dificultad seria, porque
pues vamos a tenerle que poner un poco palabras en la boca a estos autores para hacerles decir lo que nuestro tiempo esperaría escuchar sobre el asunto no solo del arte o no precisamente del arte, sino de las cuestiones estéticas que espero desglosar a lo largo de esta presentación. El segundo, más importante para mi gusto aún, eh, es Edgar de Bruyne, quien no solo escribió estos 3 volúmenes de estudios de estética medieval, sino algunas otras cosas más. La vida no le alcanzó. Para mi opinión, es el más vasto estudioso de la estética a lo largo de la historia y por supuesto hasta que le tomó la muerte a mediados del siglo pasado, pero con eso tenemos para que sí haya podido abordar él este periodo y algunas muchas cosas inéditas en el caso particular de la obra de Tomás de Aquino. Con la aclaración también que así como Maritain la hizo, de que no hay textos de filosofía del arte o algo por el estilo, pues tampoco hay textos llamados así de estética en este mismo periodo, adicionando además Edgar de Bruyne que, que hay mucha nomenclatura que no podría ni traducirse ni entenderse sin un amplio conocimiento, que yo no tengo por cierto, de las formas latinas en transición de la lengua y de la nomenclatura filosófico-teológica de entonces, incluso nomenclatura litúrgica de entonces, sin una mínima preparación y por lo tanto estar empapados, familiarizados con sus usos, que no son solamente de ir a un traductor y saber ya qué se quiso decir. Sí se puede saber qué se dijo, pero no qué se quiso decir, lo cual es ya suficiente. Y el tercer autor, más reciente, no tan reciente como uno esperaría tal vez, pero suficientemente abrumador como para que con esto tengamos, es el teólogo Hans Urs von Balthasar, sus 7 volúmenes de Gloria, que inauguran este derrotero, lo cual nos resulta muy alentador, ¿no? Inauguran el estudio estético teológico. De hecho, el subtítulo de su Gloria es una estética teológica. Espérense, por lo tanto, para quienes son filósofos, no solo filosofía, para los que son creyentes, no solo teología, y para el público en general que aquí tengamos, no sé si los haya, pues un intento mío para bajar esto a una coloquialidad que espero no traicione el sentido original de sus posturas, de sus acertos, que son muchos, que son desbordantes, por así decirlo. Entonces, con estos, de la mano de estos autores, pero que debo decir inmediatamente, eh, no para reducirlo a ello, y miren que es una pretensión ya casi de vanagloria mía, pero es que no es precisamente lo que yo voy a hacer, pero espero estar siendo flanqueado y si se vale decir, aleccionado por estos grandes autores para no salirme de curso y no cometer alguna arrogante atribución o un desvío grave sobre las cuestiones estéticas de la obra de Tomás de Aquino. Dicho lo cual, me gustaría pasar a esto, sin mucho aviso, pero es solo para abrir contexto, como trataré de estarlo abriendo a cada rato, no para posponer a Tomás de Aquino, sino para tener algo así como una especie de sombrilla cultural, cultural artística, una relación situada con lo que estaría pasando y que muy probablemente Tomás de Aquino conoció sin que podamos tener evidencias documentadas al respecto. El primer caso, tal vez ya lo ubican, es Elena de Rousseff, mejor conocida como Roswitha de Gandersheim, su nombre laico, Elena, su nombre ya clerical, monacal, Roswitha de Gandersheim, nos la pone desde el siglo X hacia el XI como una autora de obras de arte, particularmente teatro. Teatro que además anda en los bordes de la adaptación de Terencio, autor pagano, hacia temas sacros, religiosos, devocionales incluso, lo cual pues no solo sería un atrevimiento, sino una especie de caminar sobre el filo de una navaja muy peligrosa,
no solo por este vínculo entre lo pagano y lo cristiano, sino por su condición de mujer en un monasterio, que además pudo haberle costado, como algunas veces costó, sanciones y ajusticiamientos severos, ¿no? Pero por fortuna contamos con la obra eh, dramatúrgica teatral de Roswitha de Ganderheim, siglo X y XI. Esto para hablar muy rápidamente de un abanico de expresiones artísticas, sin teoría, por cierto, todavía, ¿no? El segundo caso, súper conocido, es Guido de Arezzo, no solo quien definió el nombre de las notas musicales, salvo por el ut original, que se convirtiera luego en el do, pero el re, mi, fa, sol, la, si ya están incluidos en su, en su himno a San Juan, y que además no solo hace teoría y composición, sino que especula sobre las posibilidades a futuro, diríamos, de este medio musical. La música es muy importante para entonces. Recuerden ustedes que en el cambio de milenio ya se van a empezar a contar con órganos. Va a haber reticencias sobre la introducción de instrumentos musicales en los templos. La música pagana es mucho más libre allá afuera, extramuros de las iglesias, pero hay este intento por franquear en buena lid la posibilidad de una especie de realimentación, de reciprocidad entre lo que llega de muy fuera, y no solo Europa, sino la cultura árabe, judaica, sus ritmos, sus instrumentaciones, etcétera, y que en qué medida puedan insertarse a los ritos, a las liturgias, por una serie de resistencias que no vendrá mucho cuento decir. Una muy particular, la menciono rápido: ¿por qué no, dirán algunos, retomar el baile dentro de las celebraciones litúrgicas? ¿Por qué la música queda en el sonido y en la voz y no en el movimiento corporal? Bueno, cosas como estas están en el candelero de aquellas épocas, también siglo X y XI, en el caso de, ya dijimos, la dramaturgia, ahora la música. Un paso más con una santa y además doctora de la iglesia, que es Hildegard von Bingen, Hildegarda de Bingen, que también en esta época de transición, pues lo que hace es mucho más vasto. No solo es una mística, hay apelaciones de sus experiencias, sus visiones, sus sidias, su superconocimiento a partir de experiencias extáticas. No solo acuña y utiliza lo que se considera el primer lenguaje privado, aquí lo ven las grafías que están arriba de mi presentación, para una comunicación discreta, para probablemente brincarse censuras y algunas coscorrones bienvenidos de los clérigos y de los teólogos, sino que también es compositora de música, música que hoy podemos escuchar. Yo les invitaré a que lo hagan. Si hubiera suficiente tiempo tendríamos que haber puesto aquí algunas de sus composiciones, que por cierto en lo musical ella es de las pioneras en introducir baladas para la liturgia. Cuando digo balada no estoy hablando de una cancioncita. La palabra balada significa que es una música para bailar, bailada, que es lo que significa balada, y que tenía el fin de instrumentarse, ejecutarse, interpretarse corporalmente en los templos. Eso ya es un paso más adelante. Y lo que ven en el centro de las imágenes que les traigo es su faceta como diseñadora, podríamos decir tranquilamente diseñadora gráfica, a partir de lo que pretende hacer de sus experiencias místicas como ilustración visual. Poner en gráfica, en gráficos muy coloridos, lo que podría ser una traducción de lo que ella vivió y quiere comunicar, con todas las resistencias, con todo el silencio que se le impone o se autoimpone, como una especie de autocensura, por cierto, a sabiendas de que no todo esto puede ser comprendido, transmitido, pero no menos habría que intentarlo, ¿no? Si seguimos un poco las pautas de su propuesta ya artística, todavía no tan teórica, diríamos, y por eso estoy abriendo este abanico con estos autores. Y una última cosa que le habría tocado a nuestro autor, ya para llegar a él, de las otras cosas que seguramente conoció,
porque además vivió en la ciudad de Colonia. El año en que Tomás de Aquino llega a Colonia es el año de la primera piedra de la Catedral de Colonia, que será, como ven ahí en las fechas, aunque por supuesto es el inicio de la construcción que va a llegar hasta el siglo XIX, convirtiéndose por lo menos en Occidente en el edificio más alto conocido, ¿no? 150 y tantos metros de altura. No lo va a ver terminar, por supuesto, pero es probable que supiera las proporciones, la expectativa, los planes de levantamiento de semejante edificio en la ciudad de Colonia, donde va a estar junto con Alberto Magno tomando clases, este, unos buenos años y ahí fraguándose de alguna forma su estética, ¿no? O lo que llamamos nosotros su estética. Y por último, para no descartar un arte pues, que es frecuente, muy frecuente apelar, la pintura. Pero es que cuando uno habla de pintura en época de Tomás de Aquino, pues por supuesto que no están los pintores del Renacimiento, los famosísimos y celebérrimos que conocemos de nombre y de obra, no están ni siquiera los pioneros de todos aquellos que según el primer historiador del arte, que fue Giorgio Vasari, comenzaría con Cimabue y el Giotto. Bueno, Cimabue y el Giotto sí son de este siglo, pero una vez que Tomás de Aquino ya murió, por lo mismo no los conoció. Estamos hablando más bien de Pisano, uno de los varios Pisanos, por cierto, ¿no? Este Pisano, que nada más como muestra hizo estas dos obras, un característico crucifijo con un Cristo dolido, casi durmiente, hacia un naturalismo que después va a desarrollar más Cimabue y no se diga el Giotto y no se diga los pintores que ya mencionamos, y también la pintura de orden no biográfico, este, porque no son simples biografías, sino en relación a los santos. Este, es el caso de San Francisco. Es una pintura sobre este personaje afamadísimo, el más reconocido por entonces, y que vale la pena este, considerar como una manera de estampar episodios de la vida, ¿no? De estos personajes con un sentido pedagógico, que también habría que decirlo, no hay alarde de muchas cosas, no hay lo que podrían algunos buscar, búsquedas, hallazgos, rupturas, mucho menos, con alguna tradición, no, más bien es muy pausada. Esto por decir el arte pictórico, plástico de Occidente, ¿no? No me estoy metiendo con Oriente, con los íconos de allá y cosas que habrían de sucederse. Bueno, este es como contexto artístico. Me gustaría también, y ahora sí, más de lleno, empezar a hablar de los antecedentes para una posible estética que nosotros, como dije, le vamos a poner palabras en la boca al autor por no tener mejores accesos. Me estoy refiriendo al Depulcro et Bono. Depulcro et Bono, hasta hace muy poco, en relación al tiempo que ha pasado, pues, fue un texto atribuido a Tomás de Aquino. Porque efectivamente, se dice hoy, Tomás de Aquino, con puño y letra, lo escribió. Lo que habría que suscribir nosotros a partir de la crítica más especializada al respecto es que sí, sí lo suscribió, sí lo escribió, sí lo redactó, sí hizo puño y letra para ello, pero es un escrito de las clases de Alberto Magno. Por lo cual hoy es mucho más fácil, aunque no definitivamente probado, hasta donde me quedo, que Alberto Magno es el verdadero autor de esto. Esto es importante porque, no obstante, aunque sea de otro autor, pues es su maestro, es su compañero de orden, es quien lo atrajo a la ciudad de Colonia a vivir y es el que sin duda va a hacer el pase de estafeta, llamémosle así, va a legar a Tomás de Aquino mucho de su comprensión, de su búsqueda, de los hallazgos que tuvo Alberto Magno y de una extraordinaria capacidad de síntesis. No quiero exagerarla porque de suyo es suficientemente exagerado lo que va a suceder al respecto de eh, este intento de comprender el legado cultural por escrito sobre todo, en filosofía, en teología, en ciencia, pero bueno, ahí es donde el beneficiario más directo, más famoso de la obra de Alberto Magno es Tomás de Aquino. Y entonces,
Cuando hace su comentario, revisión, análisis, llamaríamos hoy, de los nombres divinos de la obra del pseudo Dionisio Areopagita, un autor, como saben, unánime para Oriente y Occidente, probablemente el primer esteta en sentido más técnico por haber propuesto una serie de categorías de apreciación que luego van a redundar, como es muy dicho, en la construcción, en el diseño de Santa Sofía en Estambul, en Constantinopla, en Estambul, ¿no? Eso hacía muchos siglos, pero es un autor muy querido y es un autor muy referido. Como tal vez algunos sepan, el pseudo Dionisio Areopagita es el autor más citado por Tomás de Aquino, incluso más citado que cualquier autor eclesiástico o bíblico, 1700 veces se ha hecho el recuento. Entonces no es poca cosa que su maestro esté haciendo un recuento, un abordaje de ese libro de los nombres divinos del pseudonimio Lopargita en relación estricta al asunto de la pulcritud, del concepto pulcro. Me adelanto en decirles que pulcro, que para nosotros podía sonar a limpio, a aseado, etcétera, sí tiene esa acepción antigua, pero también es el equivalente de belleza. Me interesa mucho dejarlo en claro o tratar de bordearlo, porque pudiendo utilizar palabras que existen en latín para belleza, belus, no se usó pulcrum. Y entonces, cuando vean la palabra belleza, mmm, tengan en cuenta que es más que lo que ustedes y yo podríamos entender, porque como algunos de ustedes saben, y una fácil etimología, la belleza en español, en latín, en lengua romance, la belleza es un diminutivo de bondad, ¿no? Eh, y por lo mismo sería un poco insólito que hiciera un tratado sobre la belleza y la bondad cuando que hay una relación de subordinación, que no es el caso. Entonces voy a retomar algunas frases muy importantes que van a perpetuarse, y no solo en Tomás de Aquino, sino en otros estudiosos del asunto, con esta, bueno, la cita en latín, que no se preocupen, no voy a insistir en ello, es solo para, si quieren hacer el cotejo, y para ello puse colores para que identifiquen lo que está en una y en otras versiones, pero me voy a concentrar, por supuesto, en la versión en español. La frase es, pero la procesión de lo bello corresponde a la aprehensión de la verdad en cuanto tiene razón de bien. Interesa mucho esto que ha hecho de lo pulcro, que lo pulcro proviene, es una procesión, tiene que ver con bondad y verdad. Esto dio para que algunos pensaran, esto en un sentido muy técnico, que, cómo no, la belleza, la pulcritud, debe ser, por esta relación tan ceñida con la verdad y la bondad, debe ser un trascendental. Es decir, una de esas nociones supremas, convertibles con el ser, y que darían para toda una metafísica, para decirlo pronto. Esta es una moneda en el aire, no se ha dicho la última palabra, hay quienes opinan que sí, hay condiciones para sostener que la belleza es uno de los 5 otros trascendentales. Para hacer una metafísica hay que dice, no, no hay ni un solo texto que lo afine de esa manera, cosa que sí pudo haberse hecho. Pero continuemos con el propio Alberto Magno y el aprendizaje y la asunción de estas enseñanzas por parte de Tomás de Aquino, redactor de todo esto. Me voy pues a la frase. Hay que decir que la belleza incluye varias cosas en su naturaleza. No tiene mucho, no voy a leer todo, no se preocupen, pero el destacar, esplendor de la forma. Esplendor de la forma va a ser una frase, diríamos, canónica, si quieren un cliché, no se preocupen, un tópico, no hay problema en entenderlo de esta manera, para todos aquellos que quieran abordar la cuestión del pulcrum o de lo que De Bruyn nos dice que no hay un estudio suficiente y que es otra de las palabras importantes para la estética de entonces, y de Tomás de Aquino no se diga. Tomás de Aquino utilizó la palabra formoso, que viene de forma, y que para nosotros equivaldría a hermosura. No es tan fácil como decir que belleza, velus, pulcrum y hermosura son sinónimos. Habría que ser bastante más finos al respecto y entender que por eso se dificulta mucho a los expertos el
hacer equivalencias rápidas y fáciles. Entonces sí, esplendor de la forma, y porque la palabra forma está implícita en este canon de definición, que no es una definición, es casi una sentencia como se estilaba entonces. Es decir, en dos palabras, algo que se le había escapado a quien gusten ustedes, ¿no? Desde Pitágoras, pasando por Platón y a los autores que quieran, muchos de los cuales se resistieron a intentar un abordaje en términos de frase, y no se diga de definición, sobre el calón o sobre la belleza, el pulcrum, la hermosura, etcétera. Y acá, para autores de este periodo, resplandor de la forma es suficiente, esplendencia, brillo incluso de la forma. Son palabras que pueden venir, por supuesto, de autores antiguos, como los que ya mencioné, Platón incluido, Aristóteles, por supuesto, etcétera, pero no en no en este constructo, que el resplandor tuviera que ver con la forma, el resplandor como metáfora y la forma como categoría metafísica, y la cosa se pone bastante interesante y ciertamente complicada como para que yo pretenda explicarla ahora. Quisiera ir adelante, porque lo que interesa también de este abordaje, no solo de la belleza como resplandor de la forma, es que tenga que ver con las partes proporcionadas y terminadas de la materia. Esto para aquellos que sostienen que la belleza en estos autores es cosa inmaterial, espiritual, etérea, fuera de este mundo. No, no, está bastante bien arraigada y de ahí surge y de ahí se puede ir edificando, por así decirlo. Continúo una idea más, un par de ideas más, que es la belleza, que es el pulcrum, eso que atrae hacia sí el deseo. Otra vez, para aquellos que sostienen que la estética o la filosofía del arte presunta de estos autores no tiene nada que ver con sensualidad, apetencia y cosas que podríamos poner en el orden de lo demasiado mundano, pues no, acá está bastante claro que el pulcrum es un llamado, es un imán. Estas cosas también ya venían de muy lejos, de Platón otra vez, o de Aristóteles, etcétera, y la conjunción con el deseo, con la pasión inclusive, ya recategorizada la pasión en términos cristianos, ¿no? No nos extrañe que el cristianismo haya hecho de la pasión una, una, un asunto digno de ser representado, súper representado, diríamos, por las artes, como es el caso de los momentos de proceso, ejecución de Jesucristo, ¿no? Entonces la pasión tiene otra connotación que no tenía entre los griegos y que ahora es altamente apreciada y no sufrida, como sería el caso de los griegos. Y la segunda cita, con la cual quisiera redondear, es esta donde leemos, es lo que reúne todas las cosas, ¿no? El pulcrum es lo que reúne todas las cosas y tiene su origen en la forma, noten cómo nuevamente la palabra forma es relevante, cuyo resplandor la hace bella. No me voy a tener en esto último, sino en lo primero. Congregat omnia, dice, lo que reúne todas las cosas. El pulcrum, la belleza, la hermosura, aunque no son sinónimos, ya dijimos, tendrían esa capacidad unitiva, congregatoria, si incluso retomamos la palabra tal cual está en el texto de Alberto Magno, redactado por Tomás de Aquino. Entonces ya tenemos varios elementos para algo que podría llamar estética en Tomás de Aquino, según las características de la estética posterior, que como algunos saben, se funda muy tardíamente como disciplina, por allá de mediados del siglo XVIII, ¿no? Bueno, después de esto, y para acercarnos, por supuesto, a la obra de Tomás de Aquino, esto de que la primera belleza misma, que por su esencia es causa de la belleza, es decir, creadora de toda belleza, ya nos pone en un nivel teológico religioso, devocional, etcétera, porque esta belleza misma, en el contexto de la frase, es Dios. Y por ser Dios es causa. Belleza misma, causa de belleza, y lo más importante para una estética posterior, belleza creadora, o creadora de toda belleza, de toda posterior belleza. En este sentido, asúmase, si es que se quiere entender al autor, que la belleza no es disculpen ustedes el ruido externo,
Espero que no haya hecho mucha mella, pero bueno, entiendes acá que la belleza no es un atributo de cosas de este mundo, sino es un atributo de la divinidad por vía de un acto creador. Más adelante voy a retomar esto del acto creador para entender la radicalidad de lo que se puede entender en términos de producción artística o simple y sencillamente de la aparición, del evento, del acontecimiento de la belleza entendida como pulcritud, hermosura y las que ya hemos dicho y seguiremos diciendo. Bueno, ahí termino para abrir rápidamente por, para ubicarnos, por supuesto, para poner en situación todo esto. ¿Qué pasa en los márgenes de vida de Tomás de Aquino? Y no para hacer un recuento exhaustivo, sino incluso, si se fijan, he destacado en rojitas negritas cosas decisivas para lo que podemos llamar su estética. La primera que destaco es que el concilio ecuménico, antes de que Tomás de Aquino nazca, el concilio 12 de Letrán, introduce, define, aborda, aunque no resuelve, por cierto, la noción de transubstanciación, que ya verán más adelante, va a ser decisiva para lo que respecta al pensamiento de Tomás de Aquino. Que él nazca en el año 24-25, cosa que se sigue discutiendo, pues no nos representa una dificultad para los fines de lo que quiero decir. Y lo otro que sí le va a tocar, porque un buen tramo de su vida Tomás de Aquino respetará, es que el Papa Gregorio eh, continúe matizando la prohibición de los textos de Aristóteles, pidiendo que se les corrijan o que se les suprima de plano en el año 28. Esto es importante por lo que se nota muy claramente. Tomás de Aquino es un seguidor de Aristóteles, aunque no es un fiel servidor de su filosofía. Hay sendos pasajes donde se atreve, cosa que muy pocos lo hicieron, a corregirle, a, a adicionar cosas que no pudo decir Aristóteles por falta, según Tomás de Aquino, de la revelación religiosa, etcétera. Pero es importante, ¿no? Esta prohibición, y no solo para él, sino por lo que representa. Lo que representa es un auge, es un, permítame decirlo así, un campo abierto para los seguidores del platonismo agustiniano o del agustinismo platonizante, como se quiera ver. Como saben, estas dos oposiciones son muy famosas, no son francas, no son tajantes, pero seguidores de Aristóteles, como Tomás de Aquino, van a vérselas con seguidores de Platón y Agustín, Agustín de Hipona. Entonces la versión pagana griega y la versión religioso católica, si se quiere, acá tienen un episodio importantísimo, porque además vendrán, como ven allí, las nuevas órdenes y la canonización de los líderes o fundadores de las nuevas órdenes, como son Francisco de Asís, los franciscanos y Domingo de Guzmán, los dominicos, orden a la que pertenece Tomás de Aquino. Me voy al año 48 por esto que ya medio adelanté. Tomás de Aquino vivió en Colonia en el año 48, llega a Colonia, mejor dicho, y dura varios años con su maestro, en el mismo año en que se pone la primera piedra de la catedral, como magna empresa arquitectónica, artística, por supuesto, aunque no la vea terminar, ni mucho menos, ¿no? Pero como dijimos, es probable que se supieran las proporciones por el desplante que se tiene que hacer del terreno y por la convocatoria que se hace a los artesanos obreros de la región. En fin, al año 52-57 me voy porque Buenaventura, franciscano, y Tomás, dominico, regresan ya no como estudiantes, sino como profesores a la Universidad de París, donde se conocieron, y enseñan teología. Esto es importante porque aquí también va a haber diferencias relevantes a la postre, como también trataré de señalar una vez que cierre esta, esta cronología. De las obras importantes como la Suma contra Gentiles, nada más la menciono, pero me quiero fijar particularmente, y ya lo verán más adelante por qué, en el año 63, y no solo porque termina la prohibición de obra de Aristóteles, que Tomás de Aquino respetó. Se sabe que Tomás de Aquino, si bien la conoció, no la difundió, y hasta que se levantó esto, empezaron a circular sus obras, sus ideas, sus atribuciones, sus referentes abiertos a Aristóteles por el respeto que tuvo a esta prohibición.
Pero más importante aún para los fines de nuestra presentación es que Tomás y Buenaventura estén en Orvieto en este año. Los biógrafos de Buenaventura luego no han documentado bien, se sabe por varias otras fuentes, pero hoy no ofrece ninguna duda. Estuvieron en Orvieto, que fue la ciudad donde el Colegio Cardenalicio se reunió por varios años, debido a las broncas políticas que había entre güelfos y gibelinos en Italia, particularmente en la Toscana, y que pues conflictuaban mucho los, eh, las acciones de la iglesia jerárquica, por supuesto. Y por último, me voy al año 67, cuando termina de redactar, aunque no termina la obra, pues más bien la detiene por inconclusa, y a partir de una muy mencionada experiencia mística, una de varias, que ya fue decisiva y que se verificó hasta donde se sabe por sus biógrafos de la época, el 6 de diciembre de 1273. Entonces la suma la emprende desde el 67, la medio termina, claro, con 16 volúmenes y cosas por el estilo, hasta el año 73, y después viene un silencio importantísimo que no obstante, por obediencia e invitación e instrucción del Papa en turno, Tomás tiene que encaminarse al Concilio Ecuménico de León, donde se esperaría que él fuera algo así como el anfitrión principal, el ponente líder, etcétera, pero muere camino hacia allá. A partir de lo que se dice, fue un accidente en el viaje, se pegó en la cabeza, convaleció en dos lugares y eventualmente murió a los 49 años, ¿no? Entonces, este es contexto de lo que les repito, conserven un momento más, transubstanciación, textos aristotélicos, con Alberto Magno, enseñanza en París, estancia en Orvieto y la trunca redacción de la Suma Teológica, trunca, qué decir, pero bueno. Ahora sí vayámonos a lo que podría ser una estética que por supuesto le pongo en cursivas, como nomenclatura, como conceptualización, como términos clave, ¿no? Keywords o como quieran ustedes llamarle, al respecto de esta posible estética, pero en grado exiguo. Por eso le pongo ínfimo. Y no estoy hablando de que sea ínfimo en Tomás de Aquino, sino ínfimo para los fines de esta presentación el día de hoy con ustedes. Entonces no haré más que remitirme a leerlo para no quitarles mucho tiempo y poder redondear más adelante estas ideas. Arte. Lo que estoy haciendo es la extracción de frases, por supuesto, editadas, permítanme ustedes, pero son directas de la obra de Tomás de Aquino, particularmente de la Suma Teológica. El arte es un hábito operativo. Su forma es la semejanza del último efecto intentado por el artífice. No les extrañe que la redacción y las formas sintácticas incluso sean eh, parte de la dificultad que a veces representa leer al autor o en su idioma o en sus traducciones que requieren de cierto abordaje técnico. Pero bueno, las palabras que destaco, por favor, considérenlas. Es un hábito el arte, no es de buenas a primeras, tiene que ver con la forma establece una semejanza, que más adelante se darán cuenta ustedes, lo importante de la semejanza en el arte, sobre todo cuando Tomás de Aquino aborda la cuestión de la metáfora, metáfora en sentido amplio y para todas las artes, ¿no? Su forma es la semejanza del último efecto intentado por el artífice, o sea, el efecto como intención es muy importante. Esto, para quienes conocen algo de estética posterior, se darán cuenta que es una teoría tardía recuperada después por Edgar Allan Poe, por ejemplo, y otros artistas, la importancia del efecto, ¿no? El arte se fundamenta en la naturaleza como esta, en la creación, ¿no? Arte y creación no son sinónimos, el arte es posterior, sucedáneo, derivativo de la creación. El arte está en los principios de donde parte. Dicho de otra manera, lo artístico es una especie de fidelidad a los puntos de partida de ese propio género en cuestión. Si es el teatro, si es la pintura, si es la danza, si es la música, ir a sus propios principios hace que la manifestación sea artística. En cuanto a su efecto, otra vez la palabra efecto, es por donde da comienzo la obra. Es un, es una insistencia de que lo artístico tenga que ver con sus puntos de partida. Sí con el efecto que se busca, pero lo artístico no está en el efecto tanto como en los principios, en los cimientos, incluso llegar a decir cuando habla de arquitectura,
para dar un ejemplo. En cuanto a su efecto, es por donde comienza la obra, continúo leyendo, producir voluntariamente contra las reglas del arte, lo llega a decir, es preferible hacerlo sin querer. Entonces incluye, y esto hace notar una influencia aristotélica bastante sensible, de que lo artístico no es necesariamente el ceñimiento y la sumisión a reglas. También se puede y tal vez deba ir voluntariamente contra estas. ¿Para qué? Probablemente para algo que no le vamos a poner palabras en la boca, pero nos deja pensando, hacer prosperar, darle futuro a las artes. Y luego esta idea, las formas de las cosas artificiales no son otra cosa que composición, orden y figura. Para los autores que mencioné al principio, Jacques Maritain, Edgar de Bruyne y algunos otros, Gilson por ejemplo, efectivamente aquí llega el asunto de la estética o de la filosofía o teología del arte en Tomás de Aquino en estas tres palabritas. Formas de la composición, del orden y de la figura. Más adelante retomaré algunas de estas, pero excuso decirles que para mí no fue satisfactorio ni suficiente eh, quedarme en esto, como muchos se quedarán, y no lo reprocho, simplemente no simpatizo con ello, creer que el arte o la estética en estos autores y en muchos otros más se reduce a la definición de la belleza. Rebasa el asunto de la belleza y por eso es muy importante no contentarse, no dejar de buscar que otras cosas como las que pretendo mostrarles a ustedes. Y por eso paso a la noción de belleza. Voy a ir incluso en orden alfabético, pero no son demasiadas nociones, no se preocupen. La belleza requiere tres cosas: integridad, proporción de vida y claridad. Les pido que tomen en cuenta los colores que pongo porque van a encontrar equivalente en las dos frases que vienen. Tiene razón de causa formal, otra vez la palabra forma, y es aquello cuya aprehensión agrada. Esta es otra de las frases muy cortitas con las que algunos se contentan con la definición de belleza en Tomás de Aquino y con eso decir ya despachamos el asunto de su estética. Aquello cuya aprehensión agrada. Incluso en otro lado dice aquello cuya visión agrada, dejando esto en manos solamente de los ojos, la percepción de la belleza. Pero no, también dice aquello cuya aprehensión agrada. Por otro lado, en otro lado, estos son citas textuales, por eso algunas las pongo en cursivos porque son a la letra. Los sentidos se deleitan en lo bello porque es semejante a ellos, es decir, por la proporción de vida. Ven cómo la palabra proporción de vida se repite y cómo la palabra semejanza, que es muy importante, sobre todo en relación a su teoría analógica y a su conceptualización de la metáfora como algo así, diríamos nosotros, no es cita textual, la metáfora como esencia de todo arte, de todo arte. Y por último, claridad, palabra que también se repite. La claridad, permítanlo hacer esta reducción, espero no sea abusiva. Me voy a brincar las corchetes y los paréntesis para que cobre sentido. La claridad como lucidez es la del cuerpo en su transfiguración. Obvio es decir que no es la claridad cualquiera, no es la claridad óptica visual, sino la claridad por antonomasia. Y por eso, por antonomasia, es la del cuerpo glorioso de Jesús cuando sucedió frente a algunos de sus discípulos el episodio de la transfiguración. Es una cuestión ya teológica, ya no se puede quedar como la producción humana, sino una claridad de otro orden que se puede entender o se debe entender como transfiguración, belleza como transfiguración del cuerpo o desde el cuerpo que adquiere otra dimensión, otro grado, una trascendencia que es la de su gloria. Recordarán tal vez que al principio les mostraba los 7 volúmenes de von Balthasar sobre la estética teológica titulados Gloria. Precisamente la gloria es la categoría teológica que encuentra von Balthasar para englobar las cuestiones estéticas en este nivel. Bueno, también está su nomenclatura la noción de creación, que ya les había anticipado un poco y que les decía no la hagamos equivaler a la de arte. Creación es producir algo real sin sacarlo de materia preexistente, es decir, es hacer desde la nada, como dirá el segundo libro de los Macabeos, en boca de una mujer, por cierto. Creación,
No hay creación en las cosas de la naturaleza o del arte, la presuponen. Es decir, ahora sí, la naturaleza misma, virginal llamemos, y el arte, intervención humana, no crean pero presuponen la creación. De manera que solo derivativamente y de manera subordinada podemos decir que el arte es creación. En el fondo la supone, pero no la logra porque la materia ya está preexistiendo para cualquier artista, para cualquier creador, comillas, o cursivas, en orden a producir algo que sí tuvo que sacarse de una materia preexistente. Sin embargo, y esto es un embargo importante, es importante atender también esta frase final, todo cuerpo está en potencia. Otra vez arraigando a cuestiones materiales, extensas, físicas, la posibilidad de hacer como arte y de hacer como creación, porque finalmente lo que Dios creó fue materia dentro de esta algunas requieren de alguna dignidad mayor, la creación del hombre, como se le quiera ver, pero en términos de corporalidad. Hay una estética del cuerpo en Tomás de Aquino, no muy explorada, habría que decir, pero está allí y está en potencia, por cierto, de ser estudiada. Luego viene algo que pues también habría que instalar, ¿no? Instalar nosotros para entender una estética en todas las épocas. ¿Qué pasa con el deleite? ¿No? O sea, ¿es solo aprehensión, que suena muy intelectual, o hay fruición también? En efecto, dice, se encuentra en el apetito sensitivo y también en el apetito intelectivo. Es de dos órdenes el deleite. Puede ser orgánico y puede ser desde el entendimiento. No hay quien pueda pasar un largo tiempo sin deleites. Por eso, quien carece de deleites espirituales se lanza a buscar placeres corporales. Esto es muy interesante por la jerarquía que, obviamente, bueno, espero que les parezca obvio, eh, eh, adelanta nuestro autor. Los deleites, disculpen que está mal escrito ahí, delites, dice, es deleites. Los deleites espirituales serían superiores a los corporales y los corporales una especie de premio de consolación, si me permiten llamarlo así. Yo no lo llamo así el autor, pero continúa la frase. Pues la espiritual, o sea, el deleite espiritual es toda, ¿no? La fruición espiritual es toda a la vez, es de un trancazo, permítame la expresión, no así la corporal. Y en la delectación es algo por sí mismo, refiriéndose a la causa formal. Otra vez la noción de forma, y aquí este valor per se del deleite, no para otra cosa, no, o como dirá luego Kant, ¿no? Es desinteresado este deleite de la belleza, de lo artístico, etcétera. Una noción importante, bastante muy trabajada por el autor, tiene que ver con la imagen, la imaginación y la imaginativa como facultad en la teoría de la abstracción, diciendo, toda imagen es semejanza. Recuerden otra vez la palabra semejanza, por cómo la semejanza puentea, cómo la semejanza genera aires de familia entre las cosas y que hace una aclaración propia de todo biblista, ¿no? Dado que en el Antiguo Testamento, en el texto del Génesis, se dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza. Bueno, ¿y por qué? ¿Es una redundancia? ¿Es una sinonimia? Y Tomás de Aquino, de buenas a primeras, lo deslinda. Dice, toda imagen es semejanza, pero no al revés. No toda semejanza es imagen, por lo cual queda claro que imagen y semejanza no son sinónimos. Y dice por qué. Es que la imagen añade el hecho de ser sacada de otra cosa, no así la semejanza, no hay una reciprocidad, por así decirlo. Y abundando en esto, sostiene que la imaginativa, como facultad, es lo mismo que la fantasía. Fantasear es propio de la imaginación, y aquí sí podemos hablar de una relación muy ceñida entre la facultad y el producto de la facultad, que es fantasía. No está prescrito, proscrito, no está sancionado. Fantasear es propio, es natural, además, en otro lugar lo dirá. Y esto es lo que capitalizan los artistas. Bajo el objeto de la imaginación no caen más que las cosas corpóreas, otra vez que en este arraigo, que no se queda en lo material corporal, sino que tiene allí su plataforma de despegue, si me permiten la expresión. La imaginación ayuda a su objeto formando algunas especies, no así el sentido.
Es decir, para cuestiones artístico-estéticas, sobre todo estéticas, no basta sentir, hay que imaginar, porque imaginar lleva a cabo la formación, otra vez la palabra forma, de algunas especies, especies como nociones comprensivas, aprensivas, de entendimiento, de sensibilidad, etcétera. Y luego este momento, que es para mi gusto estelar, porque es aplicable a todo lo artístico, que es cuando aborda la metáfora. Lo aborda desde que estudia los libros de la lógica de Aristóteles, donde sorprendentemente se entera que le da un lugar de privilegio a la metáfora en los libros de la lógica, lo cual es muy extraño para algunos lógicos, porque habría que hablar de metáfora en los libros de la lógica, pero bueno, lo rescata un poco y lo lleva a otro nivel. Metáfora, dice, el arte poético hace uso de metáforas a causa del defecto de la materia de que trata. Y aquí va a deslindar lo poético de lo teológico. Lo va a deslindar, y esto es de la suma teológica, con todo y que en otro momento va a lograr o intentar una fusión. Les adelanto esto de la fusión entre lo poético y lo teológico. Pero bueno, en el arte poético, digamos, pagano, secular, el uso de metáforas es a causa del defecto de la materia de que trata. En cambio, en la teología hace lo mismo, pero a causa del exceso de su objeto. El punto importante y el punto de encuentro es que ambos hacen uso de la metáfora. Y la metáfora es, como decíamos, columna vertebral no solo de esta estética, sino de una metafísica, que además viene de la metafísica de Aristóteles, por vía de la teoría de la analogía, ¿no? Ya casi para terminar este elenco cortito, ínfimo, exiguo de la nomenclatura, viene el ornato, donde se puede leer, es lícito el arte que versa sobre cosas de las que el ser humano puede usar para bien y para mal, como el arte estético. Obvio en decirles que arte estético es la palabra, es la nomenclatura que utiliza la traducción, conocida, famosa en español, pero no está en el original arte estético. Se refiere al arte del ornato, por eso les pongo el corchete. Sin embargo, el que le confiera valor de arte, y no de supremo arte, y con la prerrogativa de que puede ser para bien y para mal, lo cual no restringe a cuestiones de orden ético su uso, y sin embargo dice, o termina diciendo, a no ser que se dedica a la invención de modas superfluas y llamativas. Esto sí queda claro que a Tomás de Aquino, como a muchos autores bastante antiguos y no tan antiguos, les preocupa del arte y de la estética, que no sea tan transeúnte, que no sea tan efímero, que no sea tan superficial, como aquí se dice superfluo, o que no sea solo exhibicionista, que es lo que se quiere decir con llamativo, pero de que le confiere valor artístico y que le reconoce al ornato estas prerrogativas, más allá de lo moral o sin relación con lo moral, es muy interesante. Y por último, prácticamente, porque no lo he dicho, pero para muchos y en estudios más recientes, la estética es teoría de la percepción, que es lo que en griego significa estesis, percepción. No necesariamente sensorial, como ya lo vimos acá, puede ser de otro orden, intelectual, espiritual, de fe, etcétera, amoroso, en fin, la percepción. ¿Y qué dice? Dice poquito, pero dice cosas un tanto sustanciosas. Significa cierto conocimiento experimental. Ahí se agota, no me atrevo a decirlo de esa manera, pero sí tendríamos que darnos cuenta de que este conocimiento experimental goza de rango, y por eso me permitiré abordarlo en otra parte de la suma teológica cuando dice las cosas que están en el alma se conocen experimentalmente. En cuanto que el hombre experimenta por sus actos los principios intrínsecos. Esto de los principios intrínsecos, que ya lo dijimos varias veces también, como la vuelta a sus propios orígenes para no, en el caso de las artes, no perderse, no extraviarse, no extralimitarse. En cambio, acá la percepción, que ya no es lo que realiza el artista, sino lo que recibe el espectador, permítame decirlo en esos términos, lo acota o lo afina de esta manera. Los principios como cuando percibimos. Es decir, si valiera decirlo de esta manera, Tomás de Aquino estaría sugiriendo que el esteta, es decir, el espectador, que también puede ser el autor, pero en términos de esteta, de espectador,
lo que mejor le iría a hacer es captar principios intrínsecos en su acto estético, es decir, en su acto de percepción, porque es conocimiento y es experimental. Y la palabra experiencia es amplísima en Tomás de Aquino, aun cuando a la vuelta de la esquina, a finales del siglo XIII, se va a acotar a la experiencia solamente sensorial. Pero esto no es de Tomás de Aquino, esto es más bien de Roger Bacon y los que sigan, ¿no? El empirismo incluso va a ser casi sensorialismo siempre, pero acá no es solo eso. La experiencia es mucho más vasta que lo meramente orgánico y corporal. Bueno, luego abro otro capítulo, porque aunque ustedes no lo crean, la cosa se pone muy densa, complicadísima. No voy a más que en esta plantilla dejarlo, pero para los interesados habría que meterse a la filosofía de Aristóteles para entender la incorporación de su metafísica, para algo que les anuncié y que el concilio temprano del siglo XIII introdujo, que es la noción de transubstanciación, una palabra que no existe en la nomenclatura de Aristóteles, pero que va a prestar un extraordinario servicio y mucha discusión a la hora de definir eh, el sacramento más importante de la liturgia cristiana católica, ¿no? Que es la elevación en la misa de las especies, hostia y vino, para convertirse en carne y sangre. Bueno, para eso Aristóteles va a serle útil. Y nada más menciono que en un texto tan temprano como este que pongo en latín y que no se deja encontrar por ningún lado, aunque hay quienes lo comentan, ya lo está, ya está incorporando principios ontológicos para estas cuestiones teológicas. O sea, la metafísica u ontología como extraordinario servicio para cuestiones litúrgico-religiosas, teológicas, como nadie lo había hecho, aunque lo habían intentado otros, y sobre todo de la filosofía árabe y judía. Lo retoma también en su De Ente et Essentia, texto también ya de madurez, madurez temprana, y los que vienen, que no los voy a leer, no, discúlpenme, pero para que vean el espectro de tiempo que toma ir abordando cuestiones religiosas de mano de la metafísica, y por eso los títulos son curiosos. Algunos van en contra de ciertas personas que no se dicen nombres, algunos que abordan, intentan definir el pulcrum, ¿no? La belleza, y de lo cual no simpatiza Tomás de Aquino, como Johann Peckham o Siger de Brabant, etcétera, hasta sus casi últimos días, ¿eh? Cuando hace finalmente el comentario a los 12 libros de la metafísica de Aristóteles. Tiempo en el cual ya veremos las cosas se ponen interesantísimas, ¿no? Ahora, quisiera cerrar con esto, si me da tiempo. No sé cuánto tiempo dispongo, pero bueno, voy a abusar si fuera el caso. Tomás de Aquino como compositor. Teórico, filósofo, especulador, buen profesor, estudiante maravilloso. Sí, 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 pero ¿es compositor? ¿Es autor de obra? Sí, sí lo es. Y intentó algo muy arriesgado, que es la fusión entre teología y poesía, a partir del año 64. Escribió 5 himnos para un oficio litúrgico que me va a tomar un poquito de tiempo desmenuzar porque hay antecedentes en este autor de tanta síntesis que no busca pararse el cuello y levantárselo con sombrero, saludando con sombrero ajeno, como se dice. No, hay precedentes. Y por eso voy a empezar con el Adoro te devote, que sugiere, invoca a Santa Juliana Cornillón, de quien no se podía hablar mucho porque le fue medio mal a esta mujer, pero lo retomo también por otros autores. Estoy hablando de Benedicto XVI, que en 2010, en una serie de audiencias sobre 13 figuras femeninas decisivas para la iglesia y son místicas, la mencionada Hildegarda von Bingen, Clara de Asís, Ángela de Foligno, Julia de Norwich, Catalina de Siena, que son las místicas, pero hay otras que son santas en estas audiencias. Y lo que me interesa, vean ustedes por favor, cómo este intento de fusión o fusión lograda entre teología y poesía lo está acometiendo en el año 64. Para entonces Tomás de Aquino tiene 40 años. Y por eso me interesa lo que está en juego. Eh, Te adoro con devoción, dice, Dios escondido, Dios latente,
oculto de verdad bajo estas apariencias. Y lo que más me interesa para fines estéticos, cuando dice, se equivocan la vista, el tacto y el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza, el oído como el órgano de la fe. Y al final, bueno, en una otra parte de este cántico, dice, pan vivo, concede a mi alma y que siempre saboree tu dulzura. Este arraigo a la corporalidad orgánica como punto de despegue, pero también de punto de llegada, introduce en Tomás de Aquino algo que ya habían puesto de manifiesto algunos otros místicos, que es los sentidos internos o los sentidos espirituales. Es decir, la estética de otro orden que no se reduce a la materialidad externa de nuestros famosos y muy conocidos cinco sentidos. Los reserva, los somete, los pone en su lugar, por así decirlo, e incluso los juzga equívocos cuando se trata de estos en relación a la fe, al oído interno, al oído espiritual que cree. Este es uno de 5 himnos. No voy a hablar de todos, no se preocupen, porque me interesa más contextualizar esto. Juliana de Cornillón es la promotora de una fiesta que hoy se celebra. Es el jueves de Corpus. Hoy es jueves de Corpus. O sea, yo considero providencial y muy atinado que me hayan designado este día, porque es pieza clave para entender la estética final de Tomás de Aquino. Juliana lo propuso, se tuvo que quedar callada, no voy a leer todo lo que está ahí, no se preocupen, pero fue una mística que tuvo una experiencia según la cual faltaba una fiesta para que se dejara de ofender al sacramento, al Santísimo Sacramento de la misa, para la religión católica, cristiano-católica. Se opusieron muchas personas, sobre todo algunos clérigos y algunos comerciantes de la época, porque como iba a fijarse o proponerse, se estaba proponiendo para un jueves, por ser el jueves el día de la cena de Jesús, etcétera, pues se opusieron sobre todo los comerciantes porque iba a suponer un día de descanso, como hoy podría ser, y lo fue por mucho tiempo, el jueves de Corpus, un día de descanso obligatorio, hay misa de precepto y cosas por el estilo. Entonces, no, hubo oposición. Pero esto se lo comunica a Robert de Turot y este a Pantaleón de Troyes. Troyes va a ser el Papa Urbano IV, como les pongo en el último párrafo, que coincide estar en Orvieto. Hace rato les decía que en Orvieto coinciden Buenaventura, Tomás de Aquino y el Papa Urbano por esta bronca entre güelfos y gibelinos que lo sacó de Roma, de alguna manera, y que en ese año se enteran de que había sucedido un milagro, el famoso milagro de Bolsena, y por lo cual el Papa escribe una bula que no va a tener mucho éxito, pero sí inmediato, pero sí posterior, donde dice: las otras cosas de las que hacemos memoria, se refiere a la liturgia, las aferramos con el espíritu y con la mente, es decir, con intención y benignidad. Pero el Santísimo Sacramento, etcétera, dice, no obtenemos por esto su presencia real de los otros, pero sí de este. Dicho de otra manera, hay una peculiaridad en la consagración, es decir, dicho metafísicamente, en la transubstanciación, hay una peculiaridad que se distingue y supera a todas las demás misterios y sacramentos, que es la presencia real de Dios, según esta teología, y por lo cual es una cosa interesantísima, creamos o no, en el milagro que les quiero referir, por cierto. Había habido otros milagros eucarísticos, ahí los pongo, los más famosos, el del anciano en el siglo VIII, el de Santarém en Portugal en este mismo siglo XIII, y el de Bolsena al que nos referimos, donde un sacerdote, Pedro de Praga, celebrando misa en la Basílica de Santa Cristina y dudando de la presencia real de Dios en la consagración, experimentó que la hostia comenzó a sangrar. Manchó el corporal, que es este mantel donde se pone el cáliz, y manchó 5 losas de mármol. Mantel y losas que están exhibidos al día de hoy todavía allá, y que ha merecido las representaciones artístico-plástico-pictóricas por el prodigio que esto supone de un pan que se convirtió y un vino que se convirtió y dieron este derrame de gotas de sangre, ya examinadas, por cierto. Yo no voy a ponerme aquí de científico, pero sí ha habido quien lo ha abordado,
y no parecen ofrecer muchas dudas que es sangre real y que se ha perpetuado además con estas cosas, ¿no? Desde el siglo XIII hasta nuestros días y no se despintan ni nada y bueno, se siguen exhibiendo como lo vemos en este tapiz de la derecha que se usa en las procesiones, como la que seguramente hoy está viendo, ya hubo en Orvieto y en muchos países, para mostrar celebrar, mostrar, festejar este milagro. El propio Rafael Sanzio hizo esto. Noten, porque ahorita les voy a mostrar algo, un detalle de la pintura. Esto está en las estancias del Vaticano. Pero aquí se recrea una visita de un papa muy posterior, por supuesto, 200 años después, a Bolsena, donde la parte derecha es la contemporánea al siglo XVI, la parte izquierda es lo que habrá sucedido en el siglo XIII, y aquí viene el acercamiento, donde se vuelve a mostrar en el pincel de Rafael la hostia sangrante y el corporal, es decir, el mantel de abajo manchado. ¿Por qué lo traigo a cuento? Lo traigo a cuento porque de las otras composiciones, 5 himnos que el Papa le pidió a Tomás de Aquino que compusiera para esta solemnidad nueva, la más importante al respecto, va a retomar como buen autor de síntesis textos de este autor del siglo sexto séptimo, donde lo que estaba planteándose como buen epigramista que fue este poeta y obispo, y santo además, es la cuestión de la Vera Cruz. A ver si lo digo bien. Todavía para entonces se consideraba que podían encontrarse astillas de la verdadera cruz donde fue crucificado Jesús, y había una especie, pues no solo de culto, sino hasta de mercado, muy especulativo, bastante mendaz, según algunos, pero bueno, estaba la devoción de esto. Pero también estará, y me interesa mucho, como buen epigramista, el suscribir esto de la pulcra mors. Pulcra, recuerden, belleza, hermosura, en relación a la muerte, en relación a la pasión en el caso de Jesús, por supuesto. ¿Qué se puede decir? Y lo que hace nuestro autor del siglo sexto séptimo es escribir un Pangelingua que comienza diciendo eso, Pangelingua gloriosi, y vean lo que viene a continuación, traducible como, ¿qué es lo glorioso? El combate, el certamen de este combate. Está defendiendo el triunfo, está defendiendo triunfalistamente, permítame exagerarlo, el trofeo de la cruz como um, uh, un recurso de presunción, estoy exagerando, discúlpenme ustedes, pero es para enfatizar la diferencia con lo que va a hacer Tomás de Aquino, y sosteniendo este famosísimo oxímoron del inmolato vicerit, es decir, Jesús como redentor del mundo venció inmolado. Inmolado, no sé si lo ubican, inmolar es ponerle harina de trigo con sal a una bestia cuando se le va a ejecutar. Bueno, Jesús sería ese ser vivo, inmolado, pero que por ser inmolado y puesto al sacrificio, paradójica, y por eso dije oxímoron, contradictoriamente venció. Venció muriendo, a diferencia de los triunfos que se cantaban en la cultura pagana desde los griegos y los latinos, y que recupera nuestro autor en turno para decir, aquí estamos frente a otra cosa, una cosa muy, muy diferente, pero en sentido triunfalista. ¿Por qué lo pongo de relieve? Porque el Pangelingua de Tomás de Aquino, que es segunda composición, si se fijan, voy a pedirles que contrastemos el primer renglón. El Pangelingua antiguo era Pangelingua gloriosi, canta lengua el combate del glorioso certamen, y acá no, del misterio corporal, de la sangre también. Ya no es triunfalista, sí sigue sosteniendo aquello de vencer pese a la inmolación, o precisamente por la inmolación, no pese, pero acá no hay un sentido combativo, digámoslo así. No hay una victoria contra un enemigo en particular, como si sería en este caso la muerte, el pecado, lo que ustedes gusten, sino es el triunfo del cuerpo. Por eso la fiesta del Corpus Christi, que es del cuerpo y la sangre, como también se dirá, es este arraigo que decíamos radical
hacia la base material, plataforma de despegue y de despegue hasta el cuerpo glorioso, como ya lo vimos anteriormente, en Tomás de Aquino. Y entonces lo que tenemos en el Pangelingua, mejor dicho, en las últimas estrofas del Pangelingua, que son tan famosas y se siguen cantando al día de hoy, que se conocen como Tantum Ergo, pero que en realidad son parte del mismo Pangelingua, vean lo que dice al final. Veneremos pues el sacramento y dejemos que el antiguo documento cede el paso al nuevo rito. Y lo que más me interesa para fines estéticos, la fe proporciona un suplemento a los sentidos debilitados. O sea, comienza por los sentidos, pero ya llega un punto en que los sentidos no dan para más. Hay que apelar a los sentidos espirituales, como ya decimos hace rato. En esta última, este último atisbo o penúltimo atisbo de Tomás de Aquino, para proporcionarnos algo más para una estética sí de la percepción, pero de una percepción de otro orden, que no desdeña a la habitual, sino que la sobreabunda, la supera, la redimensiona o como se le quiera decir. Va a haber otros cánticos y quisiera cerrar, si me lo permiten, si no, pues ya demasiado, o si sí, pues disculpen ustedes, con una última composición, es decir, cerrar con el Tomás de Aquino, autor de poesía litúrgica y de oración poética, que me parece interesante, sobre todo porque estimo que aquí hay tal vez muchos estudiantes como nosotros que podrían ser, a los que podría serles útil esto último, que es el poema para el estudio, donde dice, y me parece interesante por las nociones que están en juego, no, es solo un fragmento, es casi la parte final, la parte penúltima, donde dice, dame agudeza para entender, capacidad de retención, modo o método y facilidad para aprender, la sutileza de la interpretación y la gracia abundante de la palabra. Como compositor pedagogo, podríamos decir, cerraría yo con esto, porque Tomás de Aquino, el Tomás de Aquino que dejó inconclusa la suma teológica por una experiencia mística y que obedientemente se encamina al siguiente concilio que él mismo iba a dirigir, pues le tomó la muerte o le cobró la muerte y nos dejó mudos, este famoso buey mudo, como le llamaron sus compañeros de manera despectiva. Les agradezco muchísimo su atención y estoy para lo que pregunten y yo pueda responder si es que tengo posibilidades. Muchísimas gracias. Vaya, gracias a usted eh, por esta tan amplia, abundante y muy interesante exposición de o sobre Tomás de Aquino. Mm, me contengo incluso para decir de estética de Tomás de Aquino, etcétera. Pero bueno, ya tenemos, creo que manos levantadas. Veo la de Norma por acá. Podemos darle, abrir el micrófono de Uy, Norma. Norma Ávila, qué gusto de verla. Sí, además, permítame, Norma. Listo, puedes ver si puede activar su micro, por favor. A ver, Norma, Ya, ya está. ya está. Adelante. Muchas gracias. Pues primero agradecer al doctor Juan Granados que nos invitó a esta conferencia. No me la podía perder. El doctor Arvizu siempre es un mar de información y excelente información, conocimiento. Entonces, mi pregunta es, recuerdo cuando estuvimos en la maestría, cuando entramos al barroco nos mencionó sobre cómo Galileo influyó la percepción del universo que se conocía hasta entonces y se abrió totalmente esa percepción de las personas comunes y obviamente en los artistas que captan todo lo que está pasando. Y empiezan los pintores barrocos por esa percepción de que el universo es más grande de lo concebido y también Kepler que señala que el universo no el universo, las órbitas de los planetas ya no son circulares, sino elípticas, toda esta percepción que cambia y que da lugar de cierta forma, a facetas de la pintura barroca.
esta percepción desde el punto de vista que usted nos hablaba cuando estudiamos la maestría, ¿es desde la de Tomás de Aquino, de la de Rogero Bacon, o, digamos, Tomás de Aquino la súper enriquecería? Esa es mi pregunta. Enriquecería, perdón. Bueno, yo opinaría que Galileo y los autores y los estilos artísticos que mencionas están mucho más cerca de lo que será la estética moderna que de lo que nunca se consideró que fuera, por supuesto, la estética medieval. Esto de la estética medieval es muy reciente. Pero lo que más importante que eso, creo yo, es el viraje que tomó la noción de experiencia, como mencioné hace rato, tal vez lo dije poco o mal, pero es que la noción de experiencia devino en experimento. Y entonces la vastedad de la noción de experiencia, incluso como experiencia de percepción, y valga decir que es un poco una redundancia, toda percepción es experiencia, eh, y toda percepción es sentido amplio, es experiencia vasta que rebasa los sentidos. Esto ya no opera, incluso a finales del siglo XIII de Tomás de Aquino, y de los siglos subsecuentes, porque la experiencia va a ser considerada solamente sensorial, dentro de la inmanencia, no para la trascendencia, y por lo mismo vendrá este revival del privilegio de los sentidos, particularmente de la vista y del oído, en demérito de los otros, el tacto, el olfato y el gusto, no se diga, cuando que el propio Tomás de Aquino seguía, nos va a dar todavía metralla, por así decirlo, para recuperar que tacto y gusto y olfato se incorporan dentro de los sentidos espiritualizados o espirituales o internos que van a ser objeto de desdén de las generaciones posteriores. Entonces yo estimo que aun cuando el barroco, y por la exuberancia del mismo, nos abigarra, nos llena, nos embute, permítame la expresión, de cuantísima cosa, sigue siendo mucha de esa cosa sensorial. Claro, la intención puede ser espiritual, claro, el propósito puede ser trascendental, religioso, etcétera, y lo es, pero el problema es este famosísimo horror vacui, que Ah, para los estándares de Tomás de Aquino y de los místicos era precisamente lo que no había que desdeñar, ¿no? Habría que hacer valer la kenosis como experiencia fundamental de una estética mística, si me permiten llamarle así. Entonces, eso aparte de todo el desdén que va a merecer la escolástica por parte de los autores, de muchos de los autores posteriores, y, y el despliegue de la escuela franciscana, porque lo que hay que decir también, y en caso particular de Galileo y de otros, es que Pisa, Nápoles, Padua, muchos otros lugares van a desarrollar ciencias naturales. No va a dejar de haber teología, pero no son los centros principales de la especulación teológica, por así decirlo, sino de la especulación científica en sentido más moderno. Eso podría ser mi comentario y disculpen si es muy, muy limitado. Gracias. no, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Norma, por su intervención. Gracias, doctor Arbizu. He puesto en el chat del Zoom pues la instrucción en caso de que quieran intervenir, preguntar, comentar, como hace ahora el doctor Cuauhtzin, pueden levantar la mano para activar su micrófono o pueden escribir también su pregunta y su comentario y un servidor puede dar lectura. ¿Tiene ya activado su micrófono Cuauhtzin, Carlos? Cuauhtzin, ¿qué tal? Va. Hola. Adelante, adelante, por Igual favor. me sumo a la felicitación y un verdadero gusto escucharte, y siempre aprendemos mucho de todos estos temas. Creo que uno no deja de aprender y de sorprenderse. Y sobre todo mi duda va enfocado un poco en cuanto a este cambio que hay en el ámbito teológico respecto a cómo se empieza a percibir esta cuestión de lo divino como algo relacionado con el amor y cómo esto termina influyendo, creo que no tocaste el tema del amor, pero cómo eso termina influyendo también finalmente, o qué tanto influiría pues en autores como Dante
Y mucho de esto que hablas del tacto, el olfato y todas esas cosas también terminaría permeando en el asunto del humanismo, donde Dante también sería pues un punto clave dentro de esto. Entonces está donde hay esta relación Tomás, Dante y todo esto que vendría relacionado a este pensamiento tan complejo de Tomás. Gracias. Esa pregunta está muy, muy cercana, están los linderos, digamos, de la obra de Tomás. Y no obstante, también eh, va a sucederse un quiebre, porque hablando de Dante, por ejemplo, que le toca un tramo de este periodo, pues él junto con Guinizel y Cavalcanti son los líderes del Dolce Stil Novo. Y este dulce estilo nuevo, si bien no desespiritualiza, lo hace de manera muy platónica. No con eso quiero estigmatizar ni membretar el asunto, pero sí hay una sensorialidad mm, del tono del amor, en el tono del amor, en la tesitura del amor, pero de un amor que ya es de cortejo, por así decirlo, y sobra decir todo lo relacionado con Beatriz, etcétera, y que además Dante, en términos de teología y de lo que podría llamar estética teológica, es más partidario de Siger de Brabante que de Tomás de Aquino. Conoce bien a Tomás de Aquino, está claro, pero incluso el canto décimo del paraíso pone a Siger de Brabante en el círculo de los selectos, ¿no? No deja fuera a Tomás de Aquino, pero poner a Siger, cuando que Siger es un averroísta, contra el cual escribió Tomás de Aquino, es una afrenta. Es una afrenta para los tomistas o para los escolásticos, porque Siger representa a la nueva generación. Siger representa a la heterodoxia universitaria, que se peleó de veras fuertemente contra Buenaventura, Tomás de Aquino, etcétera, y prácticamente lograron que estos tuvieran que declinar la cátedra y atender otros fines más importantes. En esto, lo que vale la pena decir, creo yo, es que Dante y lo que él representa, mmm, platonizando el amor, y insisto que no quiero que sea un membrete así tajante, desdeñaron la idea del amor en el otro sentido. Lo voy a decir rápido. El amor de Dante es de aquí para allá, porque me rindo, porque rindo pleitesía, porque gravito en torno a, y está muy bien, pero el amor en Tomás de Aquino, que retoma mucho de la metafísica cuando habla de Dios, sí es ese mismo imán, pero en términos no de apetencia, sino de unión. A ver si lo digo bien. Tomás de Aquino tiene una famosa frase que dice, el amor une más que el entendimiento. Y es por experiencia amatoria que las cosas se funden, no que se frustran. Si Dante sublimó, y es pues, muy conocida la manera como lo hizo, no obstante habría que entender que deja una distancia, no permite franquear esa distancia ni triunfar en una especie de unión beatífica o como se quiera. Y mira que escribió de Beata Vita, y mira que Beatriz se llama Beatriz, no por otra cosa, y por una alusión también muy fuerte. Pero yo diría que hay una dificultad de, de superación intelectual y de unidad mística, fusionante, que parece no alcanzó a tener Dante Alighieri. El propio von Balthasar, que incluye a Dante dentro de los estilos de la estética de entonces, lo deslinda también por razones similares. No estoy amparándome en von Balthasar, pero creo que vale la pena sí decir que ese quiebre, que tiene que ver con la pintura del Giotto, ese quiebre que tiene que ver con la nueva música, con la nueva arquitectura, con la nueva pintura, con la escenificación teatral, que ya no le toca a Tomás de Aquino, pues lamentablemente o no, hace que de Tomás de Aquino, Buenaventura y otros para atrás, Alberto Magno incluido, que muere después, la historia es otra y ya no es representada ni recogida por los autores inmediatamente posteriores, ya no es recogida. De hecho es desdeñada, si cabe decirlo más fuerte, ¿no? Además, el advenimiento de las facultades de artes, que eso también es muy importante, que le roban la clientela a las facultades de medicina, teología y derecho, porque pues, se puede entrar más chavito y egresar más chavito y ganar la misma lana. Entonces, las facultades de artes, que aunque no eran de bellas artes, como después se dirá, sí son, pues, sí acaparan la clientela. Y de ahí surgen estudios más filosóficos que teológicos, más científicos que canónicos, por así decirlo, ¿no?
Entonces sí hay un quiebre fuerte y la universidad es escenario idóneo de todo esto, ¿no? Gracias. Muy bien. Tenemos una pregunta, una formulación en el chat. No sé si quien tiene el nombre de Lía quiera formularla de viva voz. Le podemos activar el micrófono. Sí, adelante, por favor. Hola, buen día. Hola, ¿cómo está? Doctor, una pregunta. Bueno, no sé si entendí bien la, la, la conferencia. ¿Podría ser que Tomás de Aquino fuese un puente entre la modernidad y, si entendí esto de la belleza y la pulcritud y la cuestión de eh, la belleza de la creación, creo que es por ahí, podría ser como un vínculo o un puente más bien entre este posicionamiento de los ornamentos y la belleza de la arquitectura moderna, por ejemplo, pensándolo? Eh, y ahora la modernidad presente o futura acerca de pues estas asociaciones de belleza. Digo, porque ahora hay un posicionamiento distinto, o lo había un posicionamiento distinto, pero quizá Tomás de Aquino podría ser el puente. Creo que va un poco en relación a las preguntas también anteriores. Sí, gracias por la pregunta. Estaba leyendo también lo que entiendo que tú escribiste y tal vez la clave sería para mi respuesta la cuestión del ornato. Em, Desde el punto de vista del ornato, entendido como, ¿qué te diría yo? Estilización, cosmetología, eh, habituallamiento, ¿no? Todo eso sí lo restringe mucho Tomás de Aquino. Y lo restringe por cuestiones, por razón de lo que él llama la vanagloria. O sea, la gloria es estética, pero la vanagloria es perniciosa. La vanagloria es presunción. Entonces, si yo me atavío de manera muy, como dice él, llamativa, diríamos hoy camp o kitsch o como quieras tú, no estoy haciendo labor en relación a una estética, sino un acto ególatra. Y la latría es muy peligrosa, muy sancionada incluso. Pero cuando dices puente, yo diría que sí, siempre y cuando aceptáramos el legado. Porque el legado que me parece que puentea mejor que otros es lo dicho por Tomás de Aquino, y no solo en cuestiones estéticas, sino antropológicas y teológicas, sobre el cuerpo. O sea, el estatuto del cuerpo no ha sido recuperado, creo yo, por la estética contemporánea. Y hay mucho que decir, porque a diferencia de lo que se suele decir, pues no hay desdén. Tomás de Aquino está muy claro, sobre todo en sus cánticos y su teología del Corpus Christi, que no podría menos el catolicismo que ser un férreo defensor del estatuto del cuerpo y de la carne. Y de la carne no solo en sentido glorioso, sino sufriente, lacerada, mortificada, martirizada, etcétera. Pero pues a mí me sorprende mucho que ese puente posible hoy sea ignorado o desdeñado, considerando que pues acabamos de descubrir la estética del cuerpo sangrante y la estética del cuerpo sufriente y la estética del cuerpo performativo. Es que esto ya existió desde el inicio casi de la cristiandad. O sea, no podrías ignorar la historia del martirio y episodios posteriores que se dan cuenta de que el misterio de la encarnación es ya una teología del cuerpo que incluiría, si nos lo proponemos, una estética del estatuto del mismo cuerpo humano, carne viva y la transición posible como la muerte, ¿no? La mortificación en sentido estricto. Ahora, lo otro, que ya no es tanto de Tomás de Aquino, porque como decía, no le tocó ver ni siquiera un buen desarrollo de la Catedral de Colonia, que sería la más cercana, aunque estuvo en París y otros lugares, es que otros los artistas de su tiempo estarían trazando una línea divisoria, pero no una línea despectiva, sino una frontera que hay que atender. Pienso rápidamente, y esto es un lugar común, disculpen ustedes, que el interior de los templos tienen un cierto tipo de estética, pero la verdadera y la más importante y la más sensacional estética está fuera.
está en las gárgolas, que eso es muy sorprendente, que esa zoología fantástica, que ese bestiario mundano nos da la vuelta en la cabeza y nos sigue sorprendiendo que se haya incrustado y desarrollado en este mismo periodo. Y no solo en la Catedral de Colón, estamos hablando de un montón de catedrales con estos adefesios, ¿no? Adefesio, esta palabra tan interesante para la estética, desde el concilio de Éfeso, por cierto, ¿no? En fin, no sé si contesto, pero puente así bien aceitado, yo diría que no, bien urbanizado tampoco, pero creo que depende más de nosotros que podamos o queramos recuperar aquello a un, un freno que haya puesto nuestro autor. Me parece que en otras cosas, como en esta, ha dado sendas pruebas de poderse recuperar, ¿no? En fin, espero haber respondido algo. Gracias. Bien, gracias. Tenemos acá un mensaje de Santiago García. No sé si Santiago quiera tomar la palabra. Ah, bueno. Sí, podemos abrir su micrófono, por favor. Listo, Santiago. Gracias. Pues muchas felicidades al doctor Arvizu. Muy bonita, muy increíble ponencia, la verdad, sin palabras, que hasta da miedo, ¿no? Hacer la pregunta y no corresponder a su calidad. Pero igual muchas gracias al maestro Juan Granados por abrir estos espacios. Y yo quería preguntar un poco sobre, porque Tomás de Aquino noté que hacía mucho énfasis en esa jerarquía de los placeres, ¿no? Hasta un grado de que, bueno, el que va a un placer material es porque no tiene suficientes o necesarios placeres espirituales. Y pensaba mucho de que, bueno, pensar en los renacentistas, como siempre se exponen, como estos artistas de la geometría perfecta y la armonía proporcional, etcétera. Bueno, si pensar que ellos a lo mejor se tomaron muy literalmente esta tesis de Tomás de Aquino, e incluso su exposición y divulgación, ahí pongo la palabra como que abusa, ¿no? De este argumento de que, bueno, una armonía matemática, por ser no perceptiva, ¿no? Por ser justo una cuestión de la mens, ¿no? Del pensamiento y la mente. Bueno, entonces, si la obra artística satisface estas condiciones espirituales o incluso cognitivas, bueno, por ende, la obra es bella, ¿no? Entonces, quería pensar como cómo se da esta exageración o incluso esta ya, podría decirse incluso falacia, ¿no? Un poco. Híjole, voy a decir algo que a lo mejor no le gustará a los que sean tomistas. Eh, si lo vinculamos con la matemática, habría que decir que Tomás de Aquino no es muy buen matemático, que digamos. Sus ejemplos al respecto son o erráticos o muy elementales, ¿no? Pero elementales en el sentido de no están a la altura del desarrollo de esta disciplina, que ya estaba bastante avanzada con los árabes, por ejemplo, y más o menos asimilada por los latinos. Por otro lado, espero estar contestando en tres partes. Por otro lado, está que Tomás de Aquino es reacio, como buen ortodoxo de la teología, de cosas que suenen a esoterismo. Y las cuestiones pitagóricas, por ejemplo, y los círculos de intelectuales muy abocados a enigmas, a acertijos, a juegos numéricos, neopitagóricos o como se le quiera llamar, pues están ya fuera de discusión para que él pudiese y otros asimilarlos o ponerlos de relieve o promoverlos, ni mucho menos, ¿no? Pero una tercera cosa que yo diría, y tal vez sea más satisfactoria para lo que estás preguntando, en orden a este orden de lo matemático para el arte, es que muchos ya habían asumido desde siglos atrás, probablemente desde un milenio atrás, que estaba superada la geometría euclidiana. Y te va a sonar extraño esto, espero que no. Porque estaba superada la geometría euclidiana, por algo que a lo mejor me han oído decir algunos en clases, es por el desarrollo arquitectónico de la pechina. La pechina es esa esquina que está en el centro de un templo cristiano, donde se da la crucería, digamos. Todos los templos cristianos tienen forma de cruz vista desde el cielo. Y allí hay una base cuadrada con un domo arriba. Es decir, es la tesis de la cuadratura del círculo, si me permiten decir.
Pero no es la tesis de la cuadratura del círculo para meternos en esoterismos, sino para que en esas cuatro esquinas, donde se representan casi siempre a los evangelistas, se haga un triángulo tridimensional. Cuando quiero decir tridimensional es que tiene curvas en sus tres lados, que son curvas, y que por lo mismo desafía, reta y pone en ridículo la tesis pitagórica, euclidiana o la que quieras, sobre que la suma de los ángulos internos de todo triángulo da, y ya sabes que no, las pechinas son un reto y hacen palidecer esa teoría. Entonces yo creo que desde hacía rato, y fue desatendida por las universidades, la matemática no es relevante, por lo menos para fines teológicos. Se intentaron cosas numerológicas al respecto de cuántas veces se dice tal número, qué simbolismo tiene el número en la Biblia. Sí, pero no rindieron tanto como otros lo van a hacer rendir, ¿no? Fibonacci en particular y los que le sigan, con la famosa proporción áurea. O sea, no es tesis teológica la proporción áurea y ha venido a desacreditarse en muchas obras posteriores del arte como algo que, bueno, está simpático y se verifica en los helechos y no sé qué. Sí, pero no puedes explicar la Sixtina con la proporción áurea o la novena de Beethoven. En fin, no quiero vilipendiar eso, pero sí es serio el asunto de que la proporción áurea no sería motivo de promoción, ni siquiera de abordaje, creo, por estas tres cosas que he dicho y tal vez particularmente la última. La geometría y la matemática no están prestando, no han prestado un servicio teológico y en todo caso han sido puestas en evidencia, ¿no? Con esto de la pechina, averigüen lo de la pechina y se darán cuenta que la cosa es muy avanzada. La verdad es geometría no euclidiana lo que hay ahí. Pero bueno, gracias. Tenemos por acá, bueno, tenemos un comentario, dos comentarios, uno de Maru Herrera, otro de Lourdes Álvarez y una mano levantada. Vi primero el de Maru. ¿Quieres decirlo de viva voz, Maru? ¿Sí? ¿Pueden abrir el micrófono a Maru, por favor? Mm, Ahí está. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. ¿Ahí se escucha? Sí, Maru, qué gusto que estés acá. Es que yo soy la que no lo soy. Hola, perdón, ¿se escucha? Sí, se Sí, escucha. se escucha. Gracias. Además de felicitarlos mucho, al doctor Granados, al doctor Juan Carlos Moreno Romo por este magnífico evento internacional y por supuesto al doctor Arvizo, que no deja siempre de impresionarnos. Doctor, quería preguntar por la metáfora, porque recordaba que hace poco estaba viendo en Baudrillard un planteamiento a propósito de que el cuerpo fue metáfora del alma y después del sexo y después de nada. Y entonces hay una especie de vaciamiento. Y dice Baudrillard que estamos en un tiempo de tristeza de la metáfora y que lo que va cambiando ahí es la metonimia. Entonces, esto me hacía preguntarme por la importancia de este papel de la imagen en Santo Tomás y de la metáfora a partir precisamente del dogma de la encarnación. Entonces, bueno, la idea era un poco, si preguntarte si nos puedes platicar un poco más de esa metáfora y de qué opinas de esto que dice Baudrillard, de si estamos en esa como tristeza de la metáfora, porque tenemos unos cuerpos que a fuerza de tanta atención sobre el cuerpo están atomizados, fragmentados, casi habría que decir que en cierto sentido desencarnados, no sé. ¿Qué opinas de eso, no? Sí, a ver, Está, comenzaría, no sé si por el final de lo que has dicho o de lo que has escrito ahí en el chat. Yo veo muy difícil emparejar el dogma de la encarnación con un abordaje metafórico. ¿Por qué? Porque no es un símbolo, porque no está asumido como una ficción, no es alegórica la encarnación, es verídica, es ontológica, por así decirlo, si es que tuviéramos que decirlo de esa manera, pues. Pero lo que sí cabría decir es que para fines estéticos, desde
el texto bíblico del Génesis, donde se dice que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, lo planteaba yo un poco al principio de la plática de hoy. Tomás de Aquino no da por sinónimos imagen y semejanza. La metáfora estaría muy vinculada con la semejanza y hay que entender a la semejanza como un pero. Dicho de manera muy sencilla, y disculpen si aquí hay teólogos y me atrevo a demasiado, pero la idea sería un poco la siguiente. Si el ser humano fue hecho a imagen y semejanza, es que por imagen tiene una relación directa con Dios. Imagen, semejanza, es sí tiene una relación directa, pero yo lo he reducido así porque me parece que es la manera más alertante de no incurrir en sinonimias cuando se trata de imagen y semejanza y poner a la semejanza como un, no diré escollo, pero sí una alerta, un pero. El ser humano no es Dios. Hay una relación en imagen y sin embargo hay un pero mayúsculo, que es la semejanza. La semejanza vinculada con la metáfora sí nos da para muchas más cosas, en orden de lo artístico y de lo estético, porque recogiendo a Aristóteles se da cuenta y posiciona la metáfora como el meollo, no lo dice así, pero como el meollo de todo lo artístico. Ahora, lo que puede suceder con Baudrillard, lo cual ignoro a detalle y no me atrevo a hacer una comparación, salvo que la esté forzando demasiado, pero creo que se relacionaría mucho más con, con, con esta posibilidad de desenvolvernos, de inventarnos, de reinventarnos y de quedar subsumidos a la producción que hagamos de nosotros mismos, no a la naturalidad que seamos, sino a la ficción que, que dejemos ver. Pero insisto que no me atrevo a tanto porque en todo caso creo que el más cercano a la teoría de la metáfora de Tomás de Aquino sería Paul Ricoeur, precisamente en ese libro que se llama Metáfora Viva, y que ha retomado y lo ha dicho abiertamente Mauricio Bechot para desarrollar su hermenéutica analógica. O sea, sin Paul Ricoeur no habría hermenéutica analógica, y creo que eso de la analogía, que esta sí guarda una relación directa con la metáfora, nos puede hacer entender algunas otras cosas, incluso fuera ya del campo de la estética, como la hermenéutica, como la metafísica, etcétera. Y habría que ver la encarnación, cómo no mancillar, por así decirlo, la parte dogmática, haciéndola ver como un simulacro, ¿no? Y por eso me llama la atención, sí, Baudrillard, precisamente por la cuestión del simulacro, ¿no? En fin, discúlpame, fue muy limitada mi posibilidad de compararlo, ¿no? Gracias. Bien, Julián Alexander ya tiene activo su micrófono. Ah, sí, sí se alcanza a escuchar. ¿Se escucha? Hola, profesor. ¿Qué hubo? Bueno, la pregunta que le iba a hacer era que me llamó la atención cuando en este hipnosis mencionó que el, el oído es el órgano de la fe. Y lo que me estaba preguntando era que, en contraste, digamos, a las posiciones de Aristóteles o varios de los filósofos anteriores, la vista era como el órgano más privilegiado. Y digamos, en las escrituras se menciona a Pablo mencionando que te escuchas el Evangelio primero por el oído, o sea, primero lo escuchas, y tienes el episodio de la duda de Tomás, que luego Jesús le responde que bienaventurados son los que escuchan y creen y después, pero no tanto los que tienen que ver o tocar para que ocurra eso. Entonces sí, lo que me estaba preguntando es que si ese contraste se sigue amplificando y es muy intencional, así como si hubiera una elevación de el oído como el órgano de la fe por ser como, digamos, el sentido más humilde de todos, en contraste con la vista o algo del estilo. Entonces no sé si estoy ahí como elaborando de más, pero necesitar esa especie de relación entre el escuchar y la humildad. Yo no lo he encontrado así relacionados, pero creo que sí podría conjeturarse por lo menos esa posibilidad. A ver, el escuchar, ¿no? El saber acusmático, como le llamaban los antiguos,
Efectivamente, no tiene el atributo de superficialidad de la vista. O sea, cuando vemos, solo vemos cosas externas. Y por más que profundicemos, cuando profundizo acabo de exteriorizar aquello de lo que profundizo, si es que lo quiero ver, y lo acabo de convertir en algo exterior. No puedo ver lo interior como interior, lo puedo ver siempre cuando pasa a la superficie. Y no para decir que es superficial como trivial y poco importante, no. Tomás de Aquino toma en cuenta que la vista es más cognitiva, dice él, que cualquier otro sentido. Pero está hablando de la estética mundana, orgánica, corporal. Cuando toca el turno de ser una estética que podemos llamar teológica, ahí no hay rival. El oído, desde la tradición judaica, y no, sea que, no solo, y luego cristiana, etcétera, el oído es el órgano de la fe. Porque el oído, según este estándar, no estoy hablando de cuestiones acústico-científicas, el oído interioriza, sensibiliza el alma, por así decirlo, la pone a tono de la palabra, y la palabra no es algo que se ve, la palabra es algo que se escucha, y por lo mismo inaugura, por así decirlo, el orden de los sentidos internos, que son también, ya dije hace rato, los sentidos espirituales. Lo cual no impide que haya una vista espiritual también, y un tacto y un gusto y no sé qué espirituales, sí, pero la puerta de entrada es el oído. Que no va a quedar solo en el oído, es cierto, pero ahí está la inauguración, el debut, digamos, de una otra percepción, igualmente de la gloria, en la que se podría quedar extasiado, ¿no? Arrebatado, un místico, etcétera, detenido en ese laconismo que caracteriza tanto a los místicos como a los poetas de la mística, y que me parece que hacen valer eso, ¿no? La acusmática de la fe y cosas por el estilo. No sé si con eso me respondo un tanto o cómo va la cosa. Gracias a ti. Teníamos por acá un comentario de la doctora Lourdes Álvarez. No sé si, aprovechando que tiene el micrófono activo, doctor, A ver si se me le, escucha. le Sí, escuchamos la bien. escuchamos bien. Ah, es que como está fallando un poco mi computador, es que, o sea, ya como siempre, apantalladísima con usted, doctor. No hay remedio, no hay remedio. Usted siempre me apantalla. Y por algunas necesidades, voy a dar arte y estética en la prepa, ¿no? Que no era una materia que yo daba historia o inglés. Entonces, tenía necesidad de definir arte, ¿no? Pero no puedo llegar con los muchachos a decir algo que ya está escrito, que alguien más dijo, que yo no estoy sintiendo, que no puedo llegar así, ¿no? O sea, no me lo permito yo casi nunca, ¿no? Entonces, aquí no fue la luz, ¿no? Por ejemplo, eso de hábito, ¿no? O sea, que el arte no es de buenas a primeras, no se puede hacer de buenas a primeras. La semejanza, ¿no? Que es la metáfora o por ahí anda, ¿no? El efecto, ¿no? Que, que, que es creación en segundo término porque la materia ya está creada, ¿no? De donde se hace la obra. Que la metáfora es por defecto de la materia o en el caso de la religión es a la inversa, es por defecto de la metáfora. No manche, o sea, doctor, no, ya, ni palabras. Y les hablo aquí con confianza porque creo que somos de confianza, pero de veras que me impresiona siempre. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Recomendación rapidísima, por lo menos en algunos círculos de esa edad, adolescencia, bachillerato, etcétera, funciona entrar con la estética del cuerpo. Les va a ser muy familiar, van a entender que no se trata solo de postular bellezas así exquisitas, sino también guarrada y media, que vale, porque como lo puse también en alguna parte, Tomás de Aquino se va a referir al mal uso que se puede hacer, pero justificado artísticamente. No hay una proscripción ética al respecto, salvo cuando se trata de cuestiones sagradas, por supuesto, pero los artistas tienen, permítame ponerle palabras en la boca, carta abierta, para recoger incluso lo grotesco, malévolo, y creo que los muchachos van a ser muy anuentes con esto, una vez que también esto se lleve a otros niveles, porque creo que la inmediatez, y esta es una propuesta pedagógica de Tomás de Aquino, ¿no? Hay que empezar por lo más inmediato,
no por las cosas etéreas y muy subidas, por más canónicas que éstas sean. Pero bueno, es mera recomendación. Muchas gracias, Lourdes, por estar acá. Qué gusto de Al verla, ¿eh? contrario, el gusto es mío de estar con ustedes. Gracias, gracias. Ándele. Bueno, y la otra, lo artístico, que no es sinónimo de lo estético, también abrirlo, porque para Tomás de Aquino y luego ya para nosotros no, que distinguimos entre arte y artesanía, es tan artista el que hace, el que edifica una catedral como el que modela unos zapatos, ¿no? Y eso creo que es un espectro gigantesco donde pueden entrar muchas más cosas que seguramente van a ser la delicia de sus muchachos, ¿no? ¿Por qué no darle rienda suelta de que los videojuegos también son estética y cosas por el estilo? Claro, Los cómics y claro. los animes y todo eso. En Los fin, animes. de lo que son expertos, por cierto, ¿eh? Tendría que hacerme yo también experta en eso. No, o dejarse enseñar, que eso también es muy Por rico a la favor. hora de la Sí, clase, cierto, ¿no? sí, Dejarnos es cierto. enseñar. Gracias. Al contrario, gracias, gracias. Muchas gracias. Bien, pues creo que tenemos todavía tiempo para una intervención, una pregunta. No sé si alguien más, antes de que cerremos nuestra actividad del día de hoy. Ha habido reacciones, hemos visto por ahí corazoncitos, pulgares arriba. Doctor Juan Carlos, adelante. Sí, Toño, pues sumarme a las felicitaciones de todo el mundo y quisiera concentrarme en un punto pues muy, muy representativo de tu hacer y de tu conferencia, ¿no? Que es cuando dijiste que nadie puede estar sin deleites. ¿Ah? Y también cuando has hecho esta puntualización, has subrayado la importancia que el catolicismo y que Santo Tomás de Aquino le dan al cuerpo frente a toda esta tradición nietzscheana y más que nietzscheana, pues protestante en general, ¿no? De estos anticristianos protestantes que critican en el cristianismo en general algo que en todo caso pues es cosa de Lutero y sus herederos del desprecio del cuerpo, ¿no? Y que me hace pensar también en nuestro seminario anterior y en Pascal respecto de quien François Mauriac se sorprendía de que justo cuando fue a entregarse ahí con su hermana, a entregarse a los jansenistas, a rendirse ante su hermana jansenista y decir, bueno, vale, yo también soy jansenista, se sorprende Mauriac que de inmediato esté buscando deleites espirituales, que rindiéndose a los jansenistas quiere renunciar a todo deleite, ¿no? ¿Verdad? Entonces esa frase que dijiste me hizo pensar en eso y en que precisamente Santo Tomás pues está reaccionando a una especie de jansenistas de antes, ¿no? Que son los cátaros, ¿no? No sé cómo ves esto. No, pues muy bien, claro, tal vez valdría la pena, ya que mencionaste a Pascal, yo no estuve en la conferencia aquella, pero como sabemos, Pascal, pues experto en probabilidad y estadística y lanzándonos a la apuesta y al juego, me parece que tiene mucha consonancia en relación al cuerpo y al deleite con una frase medio perdida de Tomás de Aquino, ludus est necessarius. La frase sería traducida como el juego es necesario. ¿Para qué? Para mantener la vida, porque es parte de los deleites y porque tiene que ver con el ludus físico, corporal. Él no es amigo del ludus de los juegos de azar, los considera un poco pecaminosos, pero incluso considera parcialmente pecaminoso el que no nos permitamos jugar. Eso también está sentado en la Suma Teológica. Entonces, hay una afabilidad, digamos, hay un humanismo, si vale decirlo, muy abierto en orden a las cosas de este mundo que nos hacen llevadera esta vida, para acabar pronto. Y por eso, aunque hay poco, también es otra beta por explorar, ¿no? El deleite, el juego como deleite, el deleite como juego, y todas las capacidades de exploración que incluyan a nuestro cuerpo, del cual no hay que tener pudor ni cosas por el estilo. No sé si lo saben, en el póster que hicieron y en muchas otras representaciones de Tomás de Aquino se le pone como un gigante
entrado en carnes, se habla de los, no sé, 1,90 de estatura y 200 kilos de peso y de estas cosas casi míticas que se dicen al respecto, y no obstante, de los testigos que lo vieron levitar, ¿no? Dices tú, ¿cómo es posible? Bueno, Mm. el cuerpo tiene su estatus y su estatus también lúdico. No es solo solemne, no es solo agravoso, no es solo amargo y aburrido. No, 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 para nada. Habría que espabilarnos de esa idea demasiado, no sé cómo llamar, pero degradante de la corporalidad, que no rinde honor al dogma de la encarnación, como mencionó Maru, que ese es otro rollo que habría que ventilar mucho, ¿no? Ujú. Gracias, Juan Carlos, qué amable. No, gracias, Tito. Pues, pues ya está. Eh, Permítanme, perdón. Tuve una interrupción sin querer. Bien, pues gracias por las intervenciones, las participaciones, comentarios. Doctor Arvizu, muchas gracias por su conferencia. Hoy, 19 de junio, día de Corpus Christi, hablar de Tomás de Aquino en este homenaje que le hemos organizado con este seminario, pues además de hacer honor a nuestro homenajeado, pues también nos ha honrado con esta exposición que no solo nos recuerda a, pues, a un Tomás que trató estos, por lo menos, para decirlo de esa forma, temas que han sido o que han sido retomados por la estética, sino también a este otro Tomás, compositor, poeta, incluso liturgo. Y pues con eso creo que podemos irnos en principio, también con la tarea de estudiar, de fijarnos en estas otras cosas que a veces pasan desapercibidas, como ahora hacía notar la intervención del doctor Juan Carlos y usted con su respuesta, el ludus, que parece que estudiar a Tomás parecería dejarnos en una situación en la que cierta seriedad y hieratismo nos mantendrían eh, inmóviles, pero no ese es el caso. Y pues eso, le agradezco mucho la participación de todos los que asistieron, estuvieron por acá, y pues nada, que por el día de hoy terminamos esta intervención. Y pues quedan cordialmente invitados a las próximas actividades, las próximas conferencias que estaremos promoviendo en las redes sociales de nuestro repositorio, que el doctor Juan Carlos también nos ayuda con su promoción en sus redes sociales. Y pues muchas gracias. Tengan un bonito día y bonitas vacaciones. Hasta luego, gracias a ustedes. Adiós. Adiós.